Alcázar de San Juan, que es en La Mancha, entonces, pero en Perú es a partir de las 12 de la tarde, pues ya es tarde, entonces. Pero acá pues estamos en España, así que hay que respetar eso. Bueno, mi nombre es Evair Alejandro Córdoba Flores, nombre completo. Y mi esposa se llama Fiona Córdoba también, o Fiona Muliet, pero ahora está casada y es Fiona Córdoba. Si le suena el nombre, Fiona, pues es de, como alguien dijo por ahí, de la película Shrek, exacto. Así que yo soy parecido al protagonista de esa película, ¿no? Al ogro de Jim. Bueno, yo soy natural de Perú, hermanos. Mi esposa es natural de Inglaterra, del Reino Unido. Y pues ahora nosotros estamos trabajando como misioneros en esta localidad, en la provincia de Ciudad Real, en la ciudad de Alcázar de San Juan, juntamente con el pastor principal ahí, que es José Moreno. Entramos en el 2023, en septiembre, y estamos trabajando desde ese tiempo, desde que hemos llegado hasta allí. Simplemente para contar un poquito de nuestro contexto, de dónde venimos, pues mi esposa Fiona, ella trasfondo misionero, ella quería ser misionera en África, había ido 2 veces a Kenia, Sudáfrica, pues hasta que me conoció y los planes de Dios cambiaron. Yo estaba, mientras tanto, en Perú, yo era profesor de teología allá y estaba sirviendo. Y pues nos conocimos, y en otra oportunidad entraré en más detalles, nos conocimos allí cuando ella vino a visitar Perú, y pues por algunos años estuvimos en contacto hasta que yo fui a trabajar a Inglaterra por un corto tiempo, pues, y allí quedamos, ya formalizamos todo, pudimos concretar muchos detalles, y por el 2017 finalmente nos casamos, nos mudamos a Perú, y allí estuvimos hasta el marzo 2023, sirviendo allí, trabajando en la iglesia como pastor asociado, pastor asistente, y también como profesor de teología. Y Dios abrió las puertas para que finalmente vengamos aquí a España, y pues desde ese tiempo estamos sirviendo allí. Y parte de este tiempo de servir a España o de conocer a otros hermanos fue donde conocí a Costel o Constantine, como yo le llamo. Ya lo aprendí Constantine, así que difícilmente se me va a salir. Fue en el campamento, creo que hace 2 años, ¿no, Constantine? En el 2024, ¿no? 2024, en Piedralaves. Compartimos cuarto, déjame confesar esto, compartimos cuarto, 2 habitaciones, y pues llevamos bien junto con otros hermanos ese tiempo, y creo que en virtud de esto también llegó la invitación a causa de conocernos o tener hermanos y amigos en común también que pudieron crear esta relación y finalmente estar aquí. Es un gozo poder estar. Traigo saludos de la iglesia de Alcázar. Aunque no les conocen, pues saben que estamos aquí compartiendo con otro grupo de hermanos. Así que vamos ahora, hermanos, y habrá oportunidad para conversar un poco más, seguramente. Pero vamos ahora a lo más importante. Y para ello, por favor, les invito a que vayan conmigo a las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Hoy día vamos a estar viendo el capítulo 6, pero la segunda parte de el capítulo, desde el versículo 8 al versículo 13, aunque estaré leyendo todo el capítulo. El Señor parece, hermanos, que quiere hablarles sobre las misiones en este tiempo, en esta mañana o en esta tarde. Así que sea la voluntad de Dios entonces que obre en sus corazones, en sus vidas, a nivel personal y a nivel de iglesia. Voy a dar la lectura de todo el capítulo, aunque nos estaremos concentrando en el versículo 8 al 13. Voy a leer todo el capítulo y estaré orando, ¿sí? Dice la escritura del Señor. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y a partir de aquí será la exposición. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, Dios todopoderoso, frente a ti estamos no por nuestra dignidad o por nuestra justicia, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en virtud de Él es que podemos levantar nuestra voz y pedirte, o atrevernos a pedirte, Señor, que nos bendigas. Y que nos bendigas, Señor, con tu palabra, para que hables a cada corazón, a cada alma, a cada persona, Señor, aquí presente, desde el que está ministrando hasta el resto de la congregación. Utiliza el instrumento humano, oh Dios, que sus palabras no sean nada más que únicamente tu voz, tu palabra, la intención del Espíritu revelado aquí en las Escrituras. Oh bendito Dios, que Él se esconda detrás de la cruz para que todos nosotros podamos contemplar a aquel que vive por los siglos. Por lo tanto, Dios, muévete en medio de nosotros por tu Santo Espíritu y toca, Señor, cada corazón y aplica tu palabra según la necesidad de cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el año 1912, el misionero William Leslie, quien además era médico, fue a vivir, a ministrar a las tribus en un rincón de la República Democrática del Congo. Este misionero estuvo trabajando entre las tribus durante 17 años. En esta labor, junto a su esposa Clara, pasaron muchísimas dificultades. Tuvieron que enfrentarse a vientos huracanados, animales salvajes, búfalos, ejércitos de hormigas, leopardos e incluso caníbales. Pero a pesar de todo esto, William Leslie trabajó incansablemente para el Señor. Educó a los niños, ayudó a las personas en las necesidades de atención médica, abrió estudios de Biblia, compartió su mensaje con los moradores de la tribu. Posteriormente, como pasan muchas veces, él tuvo riñas, desacuerdos con los líderes de las tribus y al final los líderes terminaron expulsando y le dijeron que no regrese más. Fue bastante tenso ese momento. Posteriormente, entre los líderes de la tribu y él, se reconciliaron. Hubo perdón, pero ya no volvió a hacer lo mismo, por lo que él terminó dejando ese lugar. Por lo que en 1929 regresó a su labor misionera, regresó de su labor misionera y fue a vivir a los Estados Unidos. A su regreso, él creyó que todo su trabajo había sido un fracaso. Creyó que toda la labor que había realizado había sido en vano. Solo recordaba algunos pequeños frutos, recordaba
poco incluso del impacto que había realizado mientras él estuvo con ellos. Recordaba cómo las tribus lo habían echado de aquel lugar porque fue un poco dramático ese momento. Al parecer no había nada que contar a su regreso misionero. Al parecer no había, a la manera de él entenderlo, frutos. Todo fue un fracaso, pensó él. Y en 1938, 9 años después de haber regresado, con todos esos pensamientos de frustración, de dolor, murió, decepcionado por el, entre comillas, fracaso misionero. Como hemos leído, hermanos, hoy día nos estaremos concentrando en los versículos del 8 al 13. Y conforme estaremos viendo en las Escrituras lo que esto nos enseña, espero que seamos, aunque parecería contradictorio de lo que hemos leído, que seamos animados a compartir lo que estaremos escuchando. Y al final de este sermón, tú también quieras decir, como también hemos sido animados por la hermana, envíame a mí. Yo también quiero servirte, oh Dios. Isaías 6, hermanos, el capítulo de Isaías 6 se desarrolla en un contexto de incertidumbre social y política, en un contexto de pecaminosidad. Se lee ahí al rey Usías, quien estaba muriendo de la lepra. Un rey excelente, maravilloso, pero en sus últimos años se rebeló contra Dios, se le creció el orgullo y Dios le dio lepra. Y él es una buena ilustración de cómo la nación estaba languideciendo, muriendo espiritualmente. Y él lo estaba viviendo en su propia carne. Y así estaba la nación, en un caos social, en un caos político. Por eso entra Isaías a buscar respuesta, a buscar un nuevo rey. ¿Y a quién encuentra? Al alto y al sublime. Y en ese contexto, entonces, de pobreza y bancarrota espiritual es que encontramos este pasaje. En la primera parte, entonces, de este capítulo, se registra que Isaías contempló al soberano, al santo, santo, santo de Israel, al alto y sublime, como vuelve a recordar Isaías en el capítulo 57, versículo 15, al que estaba sentado, dice la Escritura, en un trono. No había, ya Usías ya no estaba, ahora ¿quién va a reinar? Y a quién ve a uno que reina por toda la eternidad. Es paradójico esto, que vas y pides por un rey, pero no te habías dado cuenta que hay un rey que siempre va a estar allí, sentado en un trono alto y sublime. Y contempla en esa visión a seres poderosísimos, a seres angelicales, a seres que ni siquiera tienen nombre propio, simplemente se los describe. ¿Y cómo se los describe? Como serafines, que significa seres llameantes, que están ardiendo en su propio ser a causa de la gloria que tienen, pero no nada comparado a la gloria de que están viendo. Pero ni siquiera estos seres llameantes que están ardiendo en gloria son capaces de ver al 3 veces santo. Con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban y con 2 se tapaban el rostro para no ver aquel que vive por los siglos de los siglos. Y a este, de una manera antifonal, cantan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces Isaías se enfrenta a esta verdad, a esta visión, ver al soberano, al 3 veces santo. Y se enfrenta con la verdad de estar delante de la majestad de Dios, del Todopoderoso. Y esto, como vemos, lo humilla, lo desarma, lo aplasta, y esto lo lleva a proferir palabras de maldición contra él. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si ustedes pueden leer los primeros capítulos, hermanos, y ustedes van a encontrar esas mismas palabras: ¡ay de alguna nación! ¡Ay de Edom! ¡Ay de Egipto! ¡Ay de estos pueblos que van a ser destruidos! El juicio de Dios va a caer sobre él. Pero hay un nuevo ay. Y este ay es sobre él. ¡Ay de ti, Isaías! El profeta Isaías, un hombre santo,
ve su corrupción. Y no solamente ve su corrupción, ve su finitud en comparado a aquel que es infinito. Él sabe que no es digno de estar en ese lugar. Se siente inmundo, se siente corrupto. Sabe que lo único que merece es la muerte. Sin embargo, la gracia de Dios hace que se le expíe sus pecados. La expiación a sus pecados llega y se ilustra de una manera que un carbón encendido, no un carbón apagado, sino encendido, que quema, que arde, viene y toca sus labios. ¿Y por qué sus labios? Porque ¿quiénes son los que están cantando? Los serafines, los seres angelicales. Y él no puede con sus labios unirse a ese coro. Así que se ilustra de esa manera que para que pueda cantar, pueda dirigirse a Dios en palabras, viene ese carbón encendido y le expía sus pecados, como un simbolismo de que Dios lo ha perdonado. Y esto nos prepara para considerar lo que viene a continuación. Entonces, hasta esta primera sección, Isaías no escuchaba la voz de Dios. Solamente había tenido la visión y había escuchado a los seres angelicales que estaban cantando, pero no había escuchado todavía a Dios. ¿Esperaría Isaías escuchar a Dios? ¿Sería digno siquiera de escuchar la voz de Dios? Seguro que no. Seguro que no. No esperaba ser redimido siquiera de su corrupción. ¿Cómo podía él escuchar la voz de Dios? La misma voz que hacía temblar el monte Sinaí, del cual toda la nación de Israel temblaba y decía, ve tú, Moisés, no nosotros. Y el Señor habla en gracia y le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor está buscando, por decirlo de alguna manera, quién será aquella persona que será enviada en esa misión. ¿Quién está preparado para ir? Y la respuesta de nuestro amado profeta Isaías es, aquí estoy. Aquí, mírame, aquí estoy. Envíame a mí. En el idioma original, en el hebreo, las palabras, heme aquí, envíame a mí, simplemente son dos. Aquí, aquí, envíame, aquí. Como que Isaías, en medio de la multitud, busca como el pequeño niño que no se pierde entre la multitud. Aquí estoy, mírame, encuéntrame. Estas palabras expresan, por lo tanto, un llamado a la voz de Dios de una manera rápida, sin preguntar para qué, cómo, a dónde, por qué. Nada, aquí estoy. Isaías en principio creía que sería aplastado por la ira de Dios. Sin embargo, luego de recibir la expiación completa de sus pecados, lo cual no lo merecía, ni siquiera lo había pedido, ¿qué más podía hacer sino arrojarse ahora, una vez recibido el perdón total de sus pecados, al servicio a Dios? Aquellos hermanos que se sienten forzados a servir a Dios o a servir en la iglesia son aquellos que son pocos conscientes de la superabundante gracia de Dios que se ha derramado a sus vidas. Si tú no comprendes en verdad lo que Dios ha hecho por ti, si tú no comprendes la multitud de tus pecados que se han sido perdonados, poco nada te va a dar servir o no a los demás. Poco nada te va a dar servir a tu prójimo, a la iglesia. Poco nada te va a dar sacrificar un poco de tu tiempo, de tus recursos. Pero si sabes cuánto se te ha perdonado, cuánta maldad se ha pasado de tu cuenta a la cuenta de Jesucristo, por supuesto que vas a decir, heme aquí, envíame a mí. La disposición a servir en amor a los creyentes siempre es una manifestación en aquellos que han alcanzado la salvación no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Por lo que tu vida, si has alcanzado vida eterna, debe ser un sacrificio en gratitud, no para pagar, sino en gratitud de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Hay muchas necesidades en todos los ministerios, siempre hay donde apoyar y siempre podemos decir, aquí estoy, yo primero. Si no sé,
puedo aprender, pero aquí estoy. Si crees que no hay cosas por hacer, pregunta seguramente a aquellos que están más ocupados en la iglesia, a ver si no hay cosas que hacer. Entonces, podrías decir tú, tengo la misma disposición de Isaías. ¿Estás listo a decir, aquí estoy? Si no tienes esa disposición, permítame entonces repasar. Bueno, no lo haremos ahora por tema de tiempo. Considera los primeros versículos. No te compares con el otro hermano, con el otro fulano, con la otra hermana. Compárate con Dios, con el 3 veces santo, de lo que Él ha hecho por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no lo vas a servir? Si Él entregó todo para ti, ¿cómo no puedes dar poco siquiera para Él? Así que vemos hasta aquí, Isaías no sabe a qué le está llamando el Señor. Simplemente dice aquí, no sabe lo que le espera. Solo sabe que quiere servirle, que quiere dedicar su vida a la voluntad de Dios. Está dispuesto a ello, a someterse por completo a lo que Dios tiene determinado para él. En esa sección veremos entonces cómo Isaías, frente a la adversidad, se mantiene resuelto a obedecer a Dios. Sabemos esto a partir de lo que inferimos a la pregunta en el versículo 11, además de tener todo el libro allí. Cuando dice el versículo 11, ¿hasta cuándo, Señor, haré todo esto? Ya llegaremos allí. ¿Hasta cuándo? Es decir, él se entiende a partir de esto que él va a servir hasta que el Señor lo diga. No hasta que él tenga el tiempo. No hasta que diga, bueno, ya me cansé, bueno, ya hice lo suficiente, que hagan los demás. No, hasta cuando tú quieras, Señor, hasta cuándo lo haré, ya te diré, Isaías, pero tú dale para adelante. Entonces, en los versículos 9 a 10, del 9 a 10, vemos que las palabras del Señor no parecen muy motivadoras para alguien que se presente voluntariamente para servir. Escuchen cómo dice versículos 9 y 10 y a ver si tú estás dispuesto a decir también, heme aquí. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Si se dan cuenta, tanto el mensaje en el versículo 9 como la tarea en el versículo 10 dada a Isaías constituyen, hermanos, la más extraña comisión jamás dada a un profeta. Ciertamente porque ¿quién quiere decir y predicar? Escucha, pero no entiendes. Mira, pero no comprendas. ¿Quién quiere predicar y dar este tipo de mensaje? Además de tener la tarea de engrosar el corazón de las personas para que no entiendan el mensaje de Dios y agravar sus oídos para no oír y cegar sus ojos para no ver, con el propósito de que la gente no se convierta y haya para ellos sanidad. ¿Quién quiere tener esta labor? ¿Quién quiere recibir esta tarea de ir a predicar y saber que la gente no te va a responder? ¿Quién quiere dedicar su vida a un trabajo que ya de antemano te dice que va a ser un fracaso? O por lo menos te dice que parcialmente va a ser muy duro. ¿Quién de ustedes quiere decir, heme aquí ahora? Heme aquí. Ojo con lo que pidamos. Por lo que vemos en el libro de Isaías y otras referencias en la Biblia, vemos que Isaías no es que predicaba un mensaje enigmático, un mensaje oculto con palabras que no se entendían. Él predicaba un mensaje muy claro. Solo tienes que leer los primeros versículos, cuán duro es Isaías, cómo ilustra, cómo se refiere muchas veces al pueblo de Israel. No a cualquier otro pueblo, sino al pueblo de Israel. Pero la respuesta de la gente frente a la predicación de Isaías llegaría a un punto donde la gente ya ni quería escuchar, ni mucho menos considerar arrepentirse,
Porque ¿quién quiere predicar contra el pecado y contra el pecado de la gente? ¿Quién quiere decir a las personas, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías capítulo 1, versículo 4 y 6. ¿Quién quiere predicar el evangelio con estas palabras? Probablemente con estas palabras, sin inventar nada tú, la gente se va a ofender y va a dejar. ¿Quién quiere esta tarea? La gente, frente a la predicación de Isaías, llegaría a un punto de endurecimiento, al punto de ya no retorno. El Señor Jesús va a volver a mencionar estas palabras. Vemos que el resultado del ministerio de Isaías se anticipa al inicio de su ministerio. ¿Quién quiere servir de esta manera? Como dijo un predicador, este es un mensaje que básicamente anuncia el fracaso humano del ministerio de Isaías. Dios le está diciendo, mira, va a ser un fracaso porque vas a predicar un mensaje que la gente no va a querer escuchar. Va a ser un mensaje durísimo para la gente, que la gente se va a endurecer y no te va a querer escuchar, Isaías. ¿Quién quiere un mensaje así? Este mensaje resuena también, como dije, en el Nuevo Testamento. Esto no es algo que ocurrió solamente en el tiempo de Isaías, o solo en nuestro tiempo, a veces también. Esto ocurrió también en el tiempo del Señor Jesucristo. Escuchen cómo dice Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la Escritura. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y de manera aún más clara, dice así en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 36. En la segunda parte, hasta el 41. Juan 12, del versículo 36, de la segunda parte del 36, hasta el versículo 41, que dice, estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Incluso podríamos ir a Hechos capítulo 28, en el versículo 25 y 27. Aunque lo tengo anotado, también podríamos ir para que vean también esta referencia. 28, 25 y 27. En los últimos versículos del libro de Isaías, que dice, Hechos 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, en estas referencias, estas palabras no están circunscritas a un tiempo en particular. No solamente están para el tiempo de Isaías, porque como vemos, también se revela esto en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Señor Jesucristo
y en el tiempo de la era apostólica y también en nuestro tiempo. Déjame preguntarte aquí lo siguiente. ¿Tú qué harías frente a esto? ¿Te mantendrías firme como el profeta Isaías sin cuestionar el mandato de Dios, sin cuestionar el mensaje de Dios, si Él te manda a hacer una tarea como esta? ¿O dirías, no creo que se deba ser tan duro, Señor? Imagínate responder a Dios, Señor, no creo que hay que ser tan duro con la gente. Es que si se predica de esta manera, si se predica sobre el pecado, la gente no va a querer venir a la iglesia, no va a querer oír. Si se predica sobre la majestad de Dios, la gente se puede aburrir. ¿Por qué hablar de la santidad? Mis amigos pensarán que me estoy volviendo un fanático si sigo simplemente viniendo a la iglesia y hablando de estas cosas. ¿Tú cuestionarías a Dios diciendo esto? Imagínense a Isaías en la posición en la que se encuentra. Sabe que su ministerio traerá un fracaso temporal. Y sabe esto antes de comenzar su ministerio. Isaías no tenía que buscar una sanación temporal para el pueblo con mentiras, como hacían muchos falsos profetas de aquellos tiempos, tanto en el tiempo de Isaías como en el tiempo de Jeremías. Tenía que buscar ¿qué? Simplemente ser fiel a Dios y no cambiar el mensaje. Y como se verá más adelante, esta sanidad está reservada para el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. El mismo mensaje que Isaías predicaba para salvación, el mismo mensaje que Isaías predicaba para conversión, era el instrumento de juicio para las personas que iban a escuchar. El mismo mensaje que le predicaba, la gente no le escuchaba, y ese mismo mensaje iba a ir contra estas personas que rechazaban ese mensaje. La misma palabra de Dios que llama a la gente a la salvación puede convertirse, hermanos y amigos, y escucha tú también que no eres creyente, en un instrumento de juicio en tus manos. Porque ¿cómo encontraremos salvación si descuidamos una salvación tan grande? Ya no queda arrepentimiento, ya no queda fe para la salvación y vida eterna si descuidamos aquella salvación que de momento ya conocemos. Cuando las personas rechazan la palabra de Dios y la rechazan y la rechazan y la rechazan y la vuelven a rechazar, estas personas se vuelven cada vez más insensibles. Su conciencia se va haciendo más duro, se ponen una coraza de metal cada vez más fuerte. Su conciencia se cauteriza cada vez más. Dice un predicador, la obstinada resistencia a su mensaje hace que sea cada vez menos probable que algunas personas respondan con arrepentimiento. Esto es lo que sucedió con las personas que fueron expuestas al ministerio de Isaías. Lo que ocurrió a los que rechazaron posteriormente al Señor Jesús, y lo vemos también a los que rechazaron el mensaje del apóstol Pablo, cuando lo vemos en Hechos capítulo 28. Estando encarcelado en una prisión domiciliaria, pero predicando el mensaje y la gente seguía rechazando. Por lo que, tú que escuchas este mensaje, te animo a que no sigas resistiendo el mensaje de Dios. Jesús murió en una cruz para salvarte por tus pecados. Él resucitó para manifestar que su sacrificio fue acepto delante de Dios y para reinar sobre la muerte. Es imperativo, por lo tanto, que no sigas rechazando el mensaje de salvación, que no te endurezcas a un nivel de ya no retorno. El mensaje de salvación es para ti en este momento. Si te sigues aferrando, si te sigues manteniendo en obstinación, puede que no llegue el momento de salvación para ti. Porque los líderes en Israel, los fariseos, fueron obstinados en no escuchar el mensaje, no ver las señales, no aceptar al Mesías, al punto de ya no retorno, al punto que cometieron el pecado imperdonable, es decir, no perdón. Y Jesús
reafirma diciendo, no tendrán perdón ni en esta vida, ni en la venidera, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Así que esta tarea de predicar el mensaje a la gente, Isaías lo había aceptado. Y él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo predicar este mensaje? No sé si a veces es difícil no notarlo, pero traten de ver la agonía del profeta Isaías. Él quiere servir a Dios. Yo estoy aquí, Señor, quiero servirte. Usualmente en los más jóvenes a veces se ve ese ímpetu. Yo quiero servirte. Muy bien, ¿puedes limpiar los baños, por favor? Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero estar allí en el púlpito. Yo quiero hacer esto. Pero primero puedes ir a cuidar a los niños. O simplemente pararte en la puerta y recibir a la gente. Nadie te va a aplaudir. Nadie te va a reconocer y quizás no te den las gracias, pero sírvelo. Amén. O aquellas hermanas, a veces que están en la cocina trabajando durante mucho tiempo, sirviendo al resto de la iglesia. ¿Quieres hacer esto donde no hay reconocimiento? Así que Isaías está sufriendo porque él dice, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que predicar este mensaje duro donde la gente no va a convertirse? No se está quejando de lo que Dios le dice. En sus palabras siente el peso que está cayendo sobre sus hombros. Sabe que este trabajo es duro porque él va a predicar en el desierto, donde no hay agua y donde no florecen las cosas. Va a predicar en tierra seca, en corazones de mármol. Se siente acongojado de lo más hondo de su ser. Él quiere servir a Dios, quiere hacer bien a la gente. Pero el mensaje es duro. Va a estar predicando un mensaje que nadie quiere escuchar. Está consternado, pero no rehúsa ni cuestiona a Dios ni al mensaje. Y como se ve a lo largo del libro, el profeta se mantuvo resuelto a obedecer y a permanecer fiel a Dios. Y por la historia sabemos que él murió sacrificado por la misma gente a quien él iba a predicar la salvación. Y Dios le responde entonces, ¿hasta cuándo, Señor? Miren la segunda parte del versículo 11 allí en Isaías, hasta la primera parte del versículo 13. Hasta que las ciudades estén asoladas, dice el morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya, no tú, no el hombre, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Hasta ese punto, hasta ese nivel, hasta ese tiempo, Isaías, tienes que predicar este mensaje. Tienes que aguantar, resistir, mantenerte fiel. No cambies absolutamente nada. Mantente firme, íntegro a lo que yo te digo y a lo que yo te mando. Creo que ya bajó el número de los ánimos de los que quieren decir en aquí. Isaías sabe que en muchos sentidos su ministerio será un fracaso humano, como ya dije. Y aunque sabe que su ministerio traerá juicio sobre sus oyentes, confía en que el Señor Dios, el Todopoderoso, tendrá misericordia. ¿Cómo sabemos esto? De que Dios tendrá misericordia. Porque dice, ¿hasta cuándo, Señor? Sabe que hay un límite. No lo ve, no sabe cuándo, pero hay un límite. ¿Hasta cuándo? Porque sabe que Dios va a parar esto. Él sabe que Dios pondrá límites a su juicio. Porque su misericordia, hermanos, es más grande que el castigo que Él quiere hacer sobre el pecador y el culpable. Él da misericordia. Esta es su gloria. Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira.
No dice que no habrá ira, no dice que no habrá juicio tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Él sabe que Dios va a poner límites a su juicio. Él conoce las promesas que se habían hecho anteriormente. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al rey David, que de su descendencia nacería o vendría el Mesías. Por eso es que pregunta y sabe que no va a destruir hasta el polvo a toda la gente en la nación de Israel. Sabe que Dios pondrá un límite. Y aunque sabe esto, vemos que la respuesta por parte de Dios no es muy alentadora a su pregunta. Su nación, la nación de Israel, la nación amada, la ciudad santa, la Jerusalén de Dios, será destruida. Oh, hermanos, Dios no pasa ni a su propia nación, ni a su propio pueblo. ¿Crees que va a pasar de ti? Solo tienes que leer el libro de Lamentaciones para ver a qué nivel llegó la nación, la señora de naciones, como lo llama el profeta Jeremías. ¿Crees que se va a olvidar de tu pecado? ¿De tu irreverencia? ¿De tu obstinación a no deponer las armas de rebeldía? ¿Crees que se va a olvidar de ese pecado que tú escondes? Para el tiempo de Isaías, Israel estaba dividida, como bien sabemos, en dos reinos, la del norte y sur. Aproximadamente 20 años después, a la visión que Isaías tuvo en el capítulo 6, el reino del norte cayó en manos de los asirios en el 722. El reino del sur tardaría un poco más, pero llegaría a su destrucción en el 586 a.C. Al final, ambos, el reino del norte y el reino del sur, cayeron a manos de sus enemigos, fueron exiliados, llevados a otras naciones, esclavizados, saquearon todo Israel, limpiaron étnicamente la tierra, tanto así que tuvieron que venir otras naciones para poblar la parte de Samaria. Así de difícil iba a ser el ministerio de Isaías. Es en ese contexto donde él es llamado a servir. Por lo que sabemos y vemos en el resto del libro, Isaías fue un hombre fiel, se mantuvo firme. Siguió sirviendo al Señor durante los reinados, como hemos leído en el capítulo 6, del reinado de Usías, del reinado de Jotán, del reinado de Acaz y del reinado de Ezequías. Él siempre se mantuvo fiel a Dios, frente a toda la adversidad, frente a toda oposición, frente incluso a no ver frutos al momento. Así como Isaías, nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser fiel. Dios no te exige que tengas éxito. Dios te exige que seas fiel. No te exige que tengas cientos de convertidos en tu cuenta. No te exige que plantes una iglesia. No te exige que te despojes de todos tus recursos económicos y des a la iglesia. No te exiges que hagas un ministerio gigante, multitudinario, que te hagas un nombre. ¿Qué te exige Dios? Que seas fiel a Él en primer lugar. A Él en primer lugar. Ciertamente hay que esperar, hermanos. Yo no niego para nada esto. Ciertamente hay que esperar la bendición material y numérica en la iglesia. Yo soy el primero en que esta congregación y de donde yo vengo esté rebosante de gente. Que el problema sea dónde ubicar a la gente para que se siente. Que tengamos un problema de sillas o de bancas o de bancos. Que eso sea un problema. Pero eso es una cuestión secundaria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es decir, es el resultado de ser fiel a Dios. Es el resultado de honrar a Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Hay que buscar ciertamente que más gente quiera venir a la iglesia. Hay que buscar ciertamente que Dios bendiga con mejores cosas materiales para esta iglesia.
pero hay que ser fiel a Dios. Dios es un Dios bueno y no va a mezquinar sus recursos de bendición con cada uno de ustedes, sea en el ámbito del trabajo, sea en el ámbito de la salud, sea en el ámbito de la iglesia. Dios es infinitamente bueno y no se cansa de bendecir, pero no buscamos las cosas, lo que Dios nos da, buscamos a Dios y que éste sea honrado en todas las cosas. Vemos entonces que no habrá indulto para Judá. Se les había dado tiempo para administrarla en todas las cosas en honor a Dios. Se les había dado mandamientos para conocer el carácter de Dios y saber cómo agradarle. Se les había dado riquezas y muchas otras cosas. Solo hay que mirar cómo David recuperó y ganó todo el territorio y cómo esto se heredó a Salomón. Y solo hay que ver cómo Salomón se llenó de riquezas, tanto así que invitó a líderes de otras partes del mundo a visitar la sabiduría y la riqueza de ese pueblo. Solo hay que ver toda esa bonanza, toda esa riqueza, toda esa pomposidad, y pensemos si Dios no fue bueno para con la nación de Israel. Sin embargo, este pueblo se rebeló. Decidieron rebelarse contra todo lo que Dios había manifestado, contra todo lo que Dios había hecho y contra todo lo que Dios hace en tu vida y en la mía. Hermanos, no vivamos como si fuésemos dueños de nuestras propias vidas. No vivamos como si fuésemos los señores de nuestros propios recursos. Dios nos las ha dado para ser administradores de esos bienes, de las dádivas que hemos recibido. Y permíteme decirlo también así, porque yo también estoy en la misma posición que ustedes, solo que en un contexto diferente. Si Dios te ha traído de otro lugar, de otro país, de otra nación, y te ha bendecido en este lugar donde tú estás ahora, ha sido por la gran misericordia de Dios. Y estos se te han dado para que le sirvas, para que le honres, para que seas fiel a Él. ¿Estás usando tus dones, tus habilidades, tus recursos para honrar a Dios, para servir a Dios, para servir a tus hermanos, para llevar a otros a la misma fe que tú tienes al día de hoy, para guiar a otros al arrepentimiento? ¿Estás quizás sirviendo a los dioses de este siglo, a las cosas materiales, al enriquecimiento, a llenar únicamente tus propios recursos y no honrar a Dios? ¿Estás buscando más la comodidad tuya, la de tus hijos, para que no pasen lo mismo que tú? ¿Esa es tu mayor preocupación? ¿O tu preocupación es fiel a Dios? No midas tu éxito según el estándar de este mundo. El mundo tiene sus estándares, sus principios, sus valores. No midamos el éxito de nuestras vidas según esos estándares. Escucha las palabras de Cristo dirigiéndose a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, que confiaba en sus capacidades y en su medición del éxito. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice: pero tú dices, Jesús hablando a la iglesia local en la Odisea, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Cierro la cita. No le dice a un pagano, le dice a su iglesia. El Señor dice a su esposa estas palabras. El que dio su vida por su iglesia, dice estas palabras a su iglesia. Por lo tanto, permanece fiel no al mundo, ni a los valores de este mundo, sino a Dios. Él traerá, hermanos y amigos, bendición a su pueblo a su debido tiempo, pero debes permanecer fiel a Él, fiel a su voluntad. Él debe construir la iglesia,
Él debe construir, Él debe hacer crecer la semilla. Él debe dar el aumento. El éxito numérico no es lo que debemos perseguir. En los ministerios no siempre se tendrá emociones por doquier, vivas emociones, toneladas de alegrías. La vida cristiana, el ministerio es duro, difícil, sacrificado, lágrimas, sufrimiento. Por supuesto que hay gozo, pero a veces el gozo se vive en la cárcel. Porque ¿cómo estuvieron Pablo y Silas en la prisión en Filipos, perdón? A medianoche cantando un himno, después de haber sido azotados con gozo y alegría, teniendo la espalda totalmente flagelada, amarrados a un poste, pero con gozo. El gozo no es las circunstancias alegres del momento. El gozo es algo mucho más profundo. Y leamos la última parte del versículo 13 que dice: pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El pueblo de Israel, como ya dijimos y señalamos, caerá en juicio. Ellos serán exiliados y sus tierras devastadas. Habrá una purga étnica, una limpieza del linaje judío sobre Israel. Pero aún con todo eso, no será el fin para ellos. Al considerar el versículo 5 en el capítulo 6, cuando fue consciente Isaías de su inmundicia y declaró: ay de mí que soy muerto, ¿llegó a morir? No. ¿Vino sobre la destrucción sobre él? No. Aún pongamos nuestros ojos sobre la vida del rey Isaías, mencionado en el versículo 1 de Isaías, Usías. Ciertamente él murió bajo el juicio de Dios, pero no murió al momento. Le dio un tiempo languideciendo en la lepra, como un acto de misericordia para que él se arrepintiese. Viviese con dolor durante su vida, pero tiempo suficiente para que se arrepintiese y buscase a Dios incluso en su enfermedad. Dios no se olvidó de Usías. Dios no se olvidó de Isaías. No se va a olvidar de ti y no se va a olvidar de la iglesia aun cuando hayamos pecado. Porque considera Usías. ¿Quién es Usías además de haber sido uno de los mejores reyes de Israel del lado sur? Usías viene a formar parte de la línea genealógica, hermanos, del Señor Jesucristo. Solo tienes que ir a Mateo, no leeremos toda la genealogía. Solo tienes que buscar y ver que Usías fue parte de la línea del rey David y llegó hasta el Señor Jesucristo. ¿Se olvidó de Usías? No. Tuvo misericordia de él. Usías, como un árbol muerto, como un tronco de árbol sobre la tierra que parecía muerto, nació un vástago, una pequeña ramita que se levantaba y que brotó nueva vida hasta llenarlo todo en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios mantuvo un pueblo santo a pesar del juicio que cayó sobre ellos. Dios mantuvo un pueblo aún en el tiempo del exilio, cuando se fueron a Siria o cuando se fueron a Babilonia. Dios los cuidó. Dios cuidó a Ezequiel. Dios cuidó a Daniel. Dios cuidó a Zorobabel, a Nehemías y a todos los otros hombres y mujeres y niños que fueron a esos lugares. Dios los mantuvo. Dios dijo que iba a caer juicio, pero 70 años después iban a regresar y terminaron regresando. Ten presente todos estos nombres que he mencionado: Daniel, Ezequiel, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Simeón, Ana, Elizabeth, Zacarías, María, y así hasta llegar hasta el Señor Jesucristo.
La última parte del versículo 13 entonces habla de un pueblo, pero su cumplimiento llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Puede haber una esperanza más grande, hermanos, que del juicio Dios haga brotar gracia y misericordia. Siempre hay gracia y misericordia para ti si te vuelves a Él en fe y arrepentimiento. Y ahora es el momento. Isaías no ve con suma claridad sobre el cumplimiento del Mesías. En su momento él no lo ve con claridad como sí lo vemos nosotros al día de hoy en retrospectiva. Pero él ve un rayo de esperanza en este versículo. Y este pequeño rayito de esperanza es suficiente para él para permanecer fiel, para permanecer firme. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que yo te diga, Isaías. Hasta que se destruya todo, pero yo levantaré algo. Amén. La esperanza de Isaías entonces se muestra allí. Por lo tanto, hermanos y amigos, pongamos nuestros ojos en Jesucristo, como dice el libro a los Hebreos. No se puede vivir la vida cristiana alejado de Jesucristo. No hay vida, como pasó con este pueblo de Israel, que alejado de Dios vino todo las calamidades y destrucciones. No se puede ser fiel incluso en el ministerio separado de Jesucristo. Ya dijo el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Así como los pámpanos no tienen vida si no están unidos a la vid, así nosotros no podemos tener vida. Podemos tener este lugar lleno de gente y al mismo tiempo estar vacío espiritualmente. Solo recuerden una vez más en Apocalipsis sobre las palabras del Señor Jesús, no solamente a la iglesia en la Odisea, sino a la iglesia en Éfeso. Pero vuelve, por tanto, de donde has caído, vuelve a tu primer amor. Porque el Señor está tocando la puerta. Puede haber fiesta espiritual en la iglesia y el Señor Jesucristo estar fuera. Servir al Señor es difícil. Servir al Señor es duro. Servir al Señor es agotador por momentos. Y en esa condición hay que permanecer fiel. Aun cuando ya no tengas fuerzas. Aun cuando la gente no escuche. Aun cuando la gente no quiera venir. No mires a aquellos que están al frente. No mires a los líderes. Simplemente mira a Cristo y permanece fiel. Y para ir terminando, regresando al profeta Isaías, quizás él se vio a sí mismo y a su ministerio como un fracaso, porque parecía que era así, en el sentido humano. Ahora, consideremos de una manera más amplia, miremos un poco adelante, de Isaías en adelante. Nosotros tenemos esa ventaja. ¿Fue un fracaso el ministerio de Isaías? No. No fue un fracaso, aunque quizás él lo haya visto así. Y si nos ponemos, como he tratado de hacerlo con ustedes, poner en el contexto histórico, parecía un fracaso. Porque ¿quién quiere predicar un mensaje así? Cuando sabes que la gente te va a dar la espalda. Si nos adelantamos hasta el exilio, unos cientos de años después, parece que sí, cuando la gente está esclavizada. Ahora vamos un poco más adelante, de Usías, Isaías, y llegamos al Señor Jesucristo. Imaginen a los discípulos del Señor Jesucristo, en la noche que fue entregado, en la noche que tú y yo le dimos un beso de traición, en la noche donde todos nosotros huimos y le dejamos a él solo con los soldados. Y luego, torturado, azotado, escupido, puesto una corona de espinas, burlado, menospreciado, despreciado, desechado entre los hombres. Al más hermoso de los hijos de los hombres, terminando desfigurado, molido a palos y golpes. Imaginen a los discípulos en esa noche, o al día siguiente, después de haberle visto crucificado. Un aparente fracaso. ¿Pero fue un fracaso? No, hermanos. Resucitó al tercer día.
gloria y victoria. Ahora, movámonos en el tiempo. 2000 años después. ¿Fue un fracaso? Tú y yo estamos aquí. Por la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso mismo estamos volviendo al profeta Isaías. El profeta Isaías nos habla a lo largo del tiempo. Nos hace un recorrido de la misericordia de Dios. Llevarnos por Jesucristo para ver a aquel que vive por los siglos de los siglos. Él es el alto, Él es el sublime y su trono no se conmueve por cualquiera de las cosas que pasen en este mundo. Él sigue reinando. Amén. Ahora, ¿recuerdan lo que les conté al principio acerca de William Leslie? Sí. Del misionero que estuvo en República Democrática del Congo, y donde regresó y murió creyendo que su ministerio fue un fracaso. Él, como les había mencionado, él vio apenas poco o nada de frutos cuando él regresó. Murió, como dije, decepcionado. Pues bien, en el año 2010, hace poco nomás, un grupo de misioneros liderado por Eric Ramsey hizo un descubrimiento impactante y sensacional. Encontraron una red de iglesias misioneras en la zona, ocultas en el espesor de la selva. Estas iglesias estaban donde había desarrollado su ministerio William Leslie. Encontraron una iglesia en cada una de las 8 aldeas que se recorrieron a lo largo de 34 millas. Ramsey y su equipo incluso encontró una catedral con asientos de hasta 1000 personas en ese lugar. Ramsey se enteró que en ese lugar, en esa catedral, en la década de 1980 se llenaba, estaba tan abarrotada de gente que tuvieron que poner iglesias en cada aldea para que la gente no tenga que recorrer kilómetros y kilómetros para llegar a esta catedral. Ramsey comenzó su investigación. ¿Cómo es posible que aquí, dentro de la selva, hay varias iglesias, hay tantos cristianos, hay gente educada en el Evangelio? ¿Cómo es posible? Y comenzó a hacer sus investigaciones. Y comenzó a preguntar. Y encontraron que fue William Leslie, que en la década de 1920 había hecho todo ese ministerio. Y el fruto había quedado a lo largo de los años y comenzó a crecer. Desde una semilla pequeñita, como el grano de mostaza, que posteriormente se fue algo bastante grande. Desde el Señor Jesucristo, 12 discípulos, o hasta 500 personas, como lo menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Ahora el Evangelio se ha regado por todo el mundo. En algunos sitios con más gente que en otros. Nosotros mismos, hermanos, que venimos de otros lugares, somos un reflejo de esta gran misericordia de Dios que ha regado todo el mundo. Al mirar nuestro contexto, nuestra actualidad ahora, parecería que no ha cambiado el tiempo en el tiempo de Isaías. Pecado por doquier. La gente no quiere escuchar al Evangelio, no quiere aceptar las buenas nuevas de salvación y podríamos pensar que estamos viviendo un fracaso espiritual. Parece que no hay cambios. Y aunque tu primera visión sea esa y parece que la gente no se quiere convertir al mensaje, permanece fiel. Dios va a traer frutos al tiempo suyo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo diga. Hasta que solo Dios es el que puede cambiar los corazones. No mires tu entorno, ni siquiera consideres tu debilidad. Simplemente mira a Jesucristo, renueva tu fe, fortalécete en Él. Y aun cuando no veas fruto al momento, aun cuando te veas predicando en el desierto, aun cuando te veas predicando a huesos secos, sigue predicando. Hasta que el Señor haga brotar de esos corazones de mármol vida. Hasta que esa gente de huesos secos comiencen a tener tejidos, comiencen a tener músculos y comiencen a hablar y tener vida. Hasta que Dios así lo quiera.
Y termino con 2 aplicaciones rapidísimas. Y es, primero, para aquellos que no son creyentes por ahora, no retardes ingenuamente a la salvación que se te ofrece hoy. No pienses que tú eres amo y señor de tu vida. Puede que creas que tú tienes el control de las cosas. Cuando no sabes que es así, tú no controlas el imperio de la muerte. Y sabes que la muerte puede llegar en cualquier momento, más joven o más tarde. Además, el juicio de Dios al día de hoy, en este mismo momento, si no te arrepientes, pesa sobre ti. No pasó a su pueblo. Y cuando Jesucristo se puso voluntariamente, siendo inocente, en el lugar del pueblo, Dios no lo pasó. Toda la ira cayó sobre su propio Hijo. ¿Crees tú que se va a pasar de ti? ¿Crees que Dios se va a olvidar de ti? Por supuesto que no. Por lo tanto, no te sigas resistiendo al mensaje de salvación. No te endurezcas. No seas como el pueblo en el tiempo de Isaías, endureciéndose de manera obstinada al punto que para ti ya no haya retorno. No finjas una vida espiritual que no la tienes, porque no puedes mentir a Dios. Y finalmente, para aquellos que ya somos creyentes y tenemos fe en Jesucristo, frente al mensaje que has escuchado y frente a lo que se ha compartido esta tarde, ¿qué harás? ¿Qué harás? La palabra está en tu mente y en tu corazón y Dios te ha hablado. ¿Responderás, aquí estoy? Amén. Úsame, Señor. Envíame a mí. ¿O permanecerás fiel incluso en medio de la adversidad? Ciertamente es difícil vivir para Dios. No te voy a mentir. No todos los días estamos alegres, dichosos, rebosantes de felicidad. Pero siempre podemos encontrar gozo y alegría y fuerzas una vez más, como las águilas, dice su palabra. Permanece fiel a Dios. Eso es lo único que Dios te pide. ¿Por qué? Porque Dios permanece fiel a sus promesas. Ninguna ha caído. Ninguna ha caído a lo largo de todos estos siglos. Dios, hermanos, no olvidó a Isaías. No se olvidó ni siquiera de Usías. No se olvidó de William Leslie. No se olvidará de ti. Permanece fiel, vive para Él, vive para su gloria. Esfuérzate, trabaje y espera en la voluntad de Dios. Espera ver el fruto de Dios y lo verás, si Dios así lo quiere. Y si no lo ves en esta vida, lo verás en la eternidad. Y conozcamos a William Leslie y veamos a aquel que hizo posible esto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien será toda la gloria, todo nuestro trabajo, todo el fruto de nuestro trabajo será para Él, tirado a sus pies. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que esta obre en nuestros corazones para vivir para ti, para servirte, oh Dios, y para no ser mezquinos, Señor, con lo que tú nos has dado, y no seguir resistiendo, Señor, a tu voz, sino estar listos para servirte y permanecer fiel. Fortalece a mis hermanos, Señor, en esta iglesia. Ayúdalos, Señor, a vivir para ti, que consideren sobre todas las cosas honrarte a ti antes que el hombre, y que aquí, Señor, haya frutos. Si es tu voluntad que haya frutos, Señor, en esta generación, te pedimos. No conocemos, Señor, tu voluntad, no conocemos el misterio que solamente está en ti, pero te rogamos, Señor, que en esta generación podamos ver los frutos, Señor, de salvación y vida eterna. Queremos ver, Señor, a esta nación, la cual nos ha adoptado para ser ciudadanos de este lugar,
a vivir, Señor, para ti y ver los frutos, Señor, entre las demás personas. Danos este privilegio, que Jesucristo sea honrado en la vida no solamente de nosotros, sino de las demás personas. Por lo tanto, Dios, afirma nuestros brazos, afirma nuestras manos, llena nuestro corazón con tu Santo Espíritu, para que de esta manera podamos ver, Señor, a Jesucristo siendo honrado en tu iglesia, pero también en las nuevas vidas que vendrán por medio de la predicación del Evangelio. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.